Ya, entonces así dejamos el mensaje justamente para personas que, como Vanessa, no se pueden conectar a la clase en vivo, que es esta. ¿Cómo lo tendrían que hacer? ¿Ya? Entonces, para esas personas, porque claro, sería un poco complicado estar preguntando una por una a todas las personas que no pueden, ¿ya? Lo que van a hacer es, aquí les voy a compartir la pantalla, ¿ya? Voy a agregar una hoja acá para que esas personas sepan, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla y lo que voy a hacer es escribir mi correo, ¿ya? Mi correo aquí directamente para que esas personas, aquí estoy compartiendo la pantalla, me escriban directamente y me soliciten el archivo, ¿ya? Entonces, correo, ¿cierto? Personal del profe, voy a poner aquí, es gfuentesguzmán@outlook.com, ¿ya? Entonces, a todas aquellas personas, ¿ya? Que al igual que Vanessa, por alguna razón no se pueden conectar de manera en vivo en esta clase, ya que no pueden entrar y que solamente ven la grabación y por supuesto que necesitan los archivos que yo voy compartiendo para hacer el ejercicio, escríbame a este correo gfuentesguzmán@outlook.com. Entonces así yo les mando los archivos, ¿ya? Entonces así cuando yo tenga que hacer la clase y yo diga, voy a trabajar con este archivo, se los mando justo junto con al resto de las personas. Ideal sería que me lo enviaran, no sé, por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen clase martes y jueves, que vean la clase y me manden el correo el miércoles o el jueves en la mañana, cosa de que yo lo agregue al listado de participantes, no que sea como a última hora que no me mandó el correo, ¿ya? Entonces ahí está, lo dejo en pantalla un par de segundos, gfuentesguzmán@outlook.com. Usted me escribe, profe, necesito el archivo formato y el archivo fórmula que lo vamos a ver hoy día. Yo se los mando. ¿Ya? Después, profe, necesito el archivo de funciones, se los mando. ¿Ya? Ok, voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, así lo vamos a hacer con el resto de las personas. ¿Ya? Ya, obviamente esto ya no va. Ya, muchachos, entonces vamos a comenzar. Me imagino que todos ya tienen el archivo, ¿ya? El archivo, recuerden que era el archivo formato, habíamos quedado específicamente en la hoja número 5, ¿ya? Bueno, voy a apagar mi camarita, les comparto la pantalla y aprovechando para hacer un pequeño repaso, voy a hacer este ejercicio desde cero, ¿ya? Habíamos quedado en que solamente nos faltaba dibujar todos los bordes en el interior de la planilla y bordes doble por fuera, pero aprovechando de que claramente esto lo hicimos hace una semana prácticamente, lo vamos a repasar. ¿Ya? Ya, muchachos, entonces, en este ejercicio de repaso, lo que hicimos primero que todo fue aplicar ajuste de texto a todas las celdas que contengan título. Recuerden cuando hicimos la clase del horario, en donde ingresamos en un día jueves, me acuerdo, el día jueves del horario, ¿cierto? Esa asignatura que era con un nombre bien largo, ¿cierto? Que era computación aplicada a la contabilidad. Lo que hicimos fue dejar esa frase que era muy larga, que ocupaba prácticamente el ancho de 3 columnas, y la dejamos en 3 filas hacia abajo, ¿ya? O sea, lo que hicimos ahí, más que dejar una columna extremadamente ancha, dejamos una fila más alta, ¿ya? Entonces, en este caso, recuerden que siempre para poder aplicar un cambio, ya sea a una o más celdas, esas celdas deben seleccionarse. Luego de que tengo seleccionadas las celdas, me voy a esta herramienta que tiene un icono de un ABC con una flechita apuntando hacia abajo, llamado ajustar texto. ¿Ya? En muchos casos, a ustedes les aparece la frase ajustar texto al lado. En mi caso, no. ¿Ya? Así que le doy clic a ese botón y así mis títulos se van a adaptar a 2 o 3 filas y en este caso a una que sería acciones. ¿Ya? Entonces lo que hice también en esa clase fue que yo fui marcando en amarillo aquellos puntos que yo ya tenía resueltos. ¿Ya? Entonces así hicimos ajuste de texto para los.
Luego, el punto número 2 me pedía aplicar color de relleno. Recuerden que cuando hablamos de color de relleno, estamos hablando del color de la celda. Y en este caso me piden aplicar color de relleno a los títulos nuevamente. Así que los vuelvo a seleccionar si es que no los tenía seleccionados. Luego de eso, me voy al listado de colores de relleno y me piden que aplique un color de relleno negro. Por supuesto que al hacerlo no vamos a leer nada porque tengo el relleno y la letra negra también, pero que me piden que la letra o que la fuente sea blanca. Entonces me voy acá al lado, al color de la fuente y despliego y selecciono un color blanco. Y también aplico estilo negrita, que es la E. Ahí está. Entonces tenemos resuelto el punto número 2. Ya, voy a insistir dejando el punto de dibujar estos bordes para el final, ¿ya? Ya, luego, en el punto número 4, porque nos saltamos el 3, me pide aplicar formato monetario, sin decimales. Recuerden que cuando dice sin decimales, es que no quede con el famoso coma 00 al final. Entonces, en este caso, aplicar formato monetario sin decimales a los valores que correspondan. ¿Y cuáles son los valores que corresponden? En este caso, el precio de compra, los precios de mercado, los importes de compra, los importes de mercado y también las ganancias absolutas. Es decir, todos los valores desde la columna C hasta la columna G. ¿Ya? Una vez seleccionadas todas estas celdas, todos estos valores, nos vamos al listado de formatos de celda que aplicamos formato de moneda. ¿Ya? Que recuerden, y si les aparece con dos decimales, ¿cierto? Usted se va abajito del listado de formatos de celda, tengo un botón que aumenta los decimales y otro botón que los disminuye. Entonces, en este caso, si hay dos decimales, tiene que dar uno y dos clics a ese mismo botón. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos este punto también resuelto. Bien, punto número 5. Aplique formato de porcentaje sin decimales a los valores que corresponden. Entonces, en este caso, me voy a los valores de la columna H, ¿ya? Estos cuatro valores, desde la celda H2 hasta H5, y al igual que hicimos con el formato monetario, me voy al listado de formatos de celda, pero en este caso aplico formato de porcentaje. Y nuevamente, si en su equipo, en su Excel, cuando usted aplica formato monetario y de porcentaje también, y aparece con dos decimales al final, usted tiene que eliminar, ¿cierto? Dando dos clics al botón para disminuir decimales. Ahí tenemos resuelto ese punto número 5. Y en el punto número 6 me pide aplicar formato de dólar, ¿ya? Y en este caso se refieren a los valores de ganancia absoluta en dólar, valores de la columna I. Bueno, en este caso, yo les mencionaba que por defecto, cuando uno tiene un Excel configurado de manera correcta con el idioma que uno habla, en este caso español y español Chile, no español España, por defecto el formato monetario debería ser el de moneda, ¿ya? Claro, yo aplico formato de moneda y me dice 4 pesos, 1 peso, 15 pesos y 9 pesos. Pero en este caso, si bien es cierto, el formato de dólar es un formato de moneda, no es el formato de moneda que viene por defecto, ¿ya? Es decir, tenemos que ir a buscar ese formato. Por lo tanto, lo primero es seleccionar los valores a los cuales le voy a aplicar ese formato, despliego el listado de formatos de celda y me voy al final, acá, a más formatos de número. Eso me va a desplegar esta ventana. Esta ventana contiene exactamente las mismas categorías que están en el listado. Lo que pasa es que aquí me aparecen con todos los detalles, cosa que no veo en el listado. ¿Ya? Bueno, como les decía, el formato de dólar es un formato de moneda. Entonces damos clic a moneda. Y por supuesto que lo primero que observo a la derecha es que el símbolo es peso. ¿Ya? Porque por defecto, al tener nuestro Excel configurado en español Chile, va a aparecer ese símbolo. ¿Ya? Pero recuerden que yo aquí lo debo cambiar. Entonces lo que yo hago es, en este listado, dar clic a la flechita y se despliega un listado bastante largo
de formatos monetarios. Yo creo que están todos los formatos monetarios acá de todo el mundo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que bajar en el listado, bien abajo. Ya fíjense que aquí está este cuadradito. Lo que yo tengo que hacer es moverlo prácticamente hacia el final. ¿Ya? Va a llegar un punto en que, como desde el centro hacia abajo, me aparecen formatos monetarios de 3 letras. ¿Ya? AEB, AFA, AFN, ALL. Y como también les dije en la clase anterior, todos estos formatos están ordenados de manera alfabética, de la A a la Z. Por lo tanto, el formato de dólar es USD, es decir, en cuanto al alfabeto, está mucho más cercano a la Z que a la A. Entonces me tengo que desplazar más hacia abajo, ¿ya? Y cuando ya encuentre que voy por la letra T, sigo bajando de a poquito y ahí me voy a encontrar con el formato USD. Lo selecciono, observo arriba que me dice que la muestra es USD4, pero ojo, cuando hablamos de formato de dólar y también formato de euro o incluso formato de UF, que lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, es normal que esos valores o esas monedas tengan al menos un decimal. Porque claro, acá da lo mismo tener 3,6 pesos o 4 pesos, ¿cierto? Porque en realidad acá en Chile hace mucho tiempo que no se trabaja con el centavo de peso. Sin embargo, en dólar es diferente decir $3 a 3,6 dólares, ¿ya? Entonces aquí sí tenemos que aumentarle un decimal, ¿ya? Entonces ahí usted va a observar que en realidad no eran 4, sino que 3,6. Simplemente el Excel lo había aproximado, ¿ya? Eso es todo, ahí aceptamos, y ahí debería haber mis 4 valores, las ganancias absolutas en dólar, justamente con ese formato. ¿Ya? Entonces ahí tenemos resuelto los formatos en dólar. Ya, recuerde que esto es un pequeño repaso por si alguien se viene incorporando y diga, ah, pero si eso lo hicimos en la clase pasada. Sí, lo hicimos. Estamos repasando. Bueno, y justamente vamos a retomar este ejercicio de aquí en adelante como un tema nuevo, porque yo me había saltado este punto, ¿ya? ¿Y por qué me lo salté la clase pasada? Porque si bien es cierto, no es algo complejo, sí es algo que requiere un poquito de atención porque son varios pasos que yo tengo que seguir para dibujar bordes simples por dentro y bordes dobles por fuera. ¿Ya? Entonces, como siempre, lo primero será seleccionar la base de datos a la cual le quiero aplicar los bordes. Luego, al igual que hice en el listado de formatos de celda y llegué hasta el final y di clic a más formatos de número, ahora debo hacer algo similar, pero me voy al listado de bordes y le doy clic a la flechita y al final de todo, ¿cierto? Al final, dice más bordes. Y le doy clic y se me despliega esta ventana. ¿Ya? Bueno, aquí lo importante son dos sectores. Por una parte, a la izquierda, tengo los tipos de líneas, ¿ya? Líneas continuas, líneas segmentadas, con guiones más grandes, con guiones más chicos, etc. ¿Ya? A la izquierda, en estas dos columnas. Y a la derecha, tengo una sección que dice preestablecidos, en donde yo puedo decir que no quiero ningún tipo de borde, que estos bordes los quiero solamente en el contorno, es decir, por fuera, o solamente en el interior. ¿Ya? Entonces, aquí la instrucción dice, dibuje todos los bordes en el interior, pero hablan de un borde, bueno, no lo dice, pero en realidad se refieren a un borde simple, es decir, una línea continua, normal, pero por dentro de la selección que yo tengo hecha. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir a la sección de mis líneas, a la izquierda. En este sector tengo dos columnas de líneas. Me voy a la primera columna, al final donde dice ninguno, pero hacia abajo, y ahí está la línea continua, la última. Le doy un clic. ¿Ya? Y esa línea yo se la quiero aplicar al interior. Entonces, ahora que seleccioné el tipo de línea, me voy arriba a la derecha y le digo, por favor, aplica esa línea al interior. Entonces le doy clic al botón interior y en la parte de abajo
voy a observar que justamente en estas cuatro celdas, como demuestra, se dibuja por dentro la línea así, la línea continua. ¿Ya? ¿Ok? Ya tengo resuelta esa parte. Luego me pide que por fuera aplique borde doble. ¿Ya? Entonces, vuelvo a las dos columnas de la izquierda y en este caso, de estas dos columnas, me voy a la columna del extremo derecho. De arriba hacia abajo, también la última, pero de la columna de la derecha, tengo el borde doble. Lo selecciono, le doy un clic y ese borde doble se lo quiero dibujar solamente al contorno, es decir, solamente por fuera. Le doy un clic y ahí observo que en mi vista previa, abajito en estas cuatro celdas, además de tener la línea simple, la línea continua por dentro, tengo una línea doble por fuera. ¿Ya? Y con eso ya estaríamos listos. Presiono el botón aceptar. Muy evidente, o sea, en Suelte, algún momento del suelto. partido, Uy, colgar hay el un. juego, Ya, chicos, tengan cuidado con eso a medida que ustedes vayan entrando o de pronto, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, les sugiero que de pronto levante la manito, porque aquí me aparece un aviso cuando alguien levanta la mano, ¿ya? Porque de pronto si enciende el micrófono y yo justo estoy explicando algo, se escucha el sonido de fondo, la tele encendida, los niños jugando o cualquier otra cosa que de pronto puede ser molesto para los demás. ¿Ya? Entonces usted levanta la manito, yo digo, ah, Juanito, ¿usted quiere preguntar algo? Pregúnteme. Y ahí usted levanta y enciende el micrófono. ¿Ya? Así que eso, por favor. Ok, Alexis, sí, no, no hay problema. ¿Ya? Pero esa es como la sugerencia para todos en realidad. Ya, bueno, ahí acepté y al momento de hacerlo, mi base de datos, ¿cierto? O en este caso mi planilla, quedó con la línea simple dibujada por dentro y con una línea doble, que es como bien delgadita, por fuera, ¿ya? Entonces ahí tenemos resuelto el punto número 3 que no habíamos visto en la clase anterior y que lo acabamos de ver, ¿ya? Bien, muchachos, por favor, me cuentan cómo les fue con este ejercicio. Me cuentan si les funcionó, si fue muy difícil, muy fácil. ¿Todo bien? Ya, vamos a revisar los comentarios. Estuvo bien, bien, ok, bien, todo ok, listo, profe. Ya me imagino que eso fue de. Ah, no, eso fue de ahora. Ya, perfecto. Súper. Ok, muchachos, recuerden que a medida que vamos avanzando, por favor, vayan guardando el archivo. ¿Ya? Ok, Andrés, no hay ningún problema. Ya, y nos vamos a ir al último ejercicio de formatos. Ya recuerden que es diferente un formato a un formato de celda. ¿Ya? Y eso lo habíamos hablado en la clase anterior. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de formato, estamos hablando como de temas estéticos de la celda, del color, ¿cierto? De los bordes, ¿ya? Como la organización en general. Cuando hablamos de formatos de celda, estamos hablando del formato de moneda, de fecha y todo lo. Ok, entonces, ejercicio número 6 me pide lo siguiente, dice, aplique formato monetario sin decimales a los sueldos y a los sueldos por hora. Es decir, me está pidiendo aplicar ese formato a la columna B y a la columna F. ¿Ya? Y si bien es cierto, yo lo puedo hacer de a uno, es decir, seleccionar los sueldos en peso, aplicar formato de moneda y si me aparece con decimales, eliminarlos. Luego seleccionar los sueldos por hora y formato de moneda y si me aparece con decimales, eliminarlos también. ¿Ya? Eso lo puedo hacer así y no está mal. Recuerden que en este curso, a no ser que sea un error de cálculo matemático, en donde ahí sí está mal, ¿ya? Acá cuando hablemos principalmente de temas de formatos, y más que de formatos, como el procedimiento que usted utiliza para resolver ciertos puntos, yo aquí siempre voy a mostrar como el camino largo y el camino corto.
Y este que acabo de mostrar sería el camino largo, ¿ya? Hacerlo uno por uno, columna por columna, etcétera, ¿ya? Ahora, esto mismo yo lo puedo lograr de una manera, entre comillas, un poco más rápida, haciéndolo ambas columnas de una sola vez, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar los sueldos en pesos. Ojo, que esta explicación y me van a disculpar las personas que están conectadas desde una tablet o desde un celular haciendo el ejercicio, ¿ya? Pero está pensado para personas que trabajan con un computador, ¿ya? Con un notebook o con un PC de escritorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitan un teclado, a eso me refiero. Un teclado físico, no el teclado digital del celular o de la tablet, ¿ya? Entonces, seleccionamos los sueldos en pesos y una vez seleccionados, usted va a observar en su teclado que al extremo izquierdo, abajo, deberían encontrarse una tecla que dice CTRL o tecla Control. Bueno, lo que usted va a hacer cuando ubique esa tecla es que la va a dejar presionada y no la va a soltar, ¿ya? Presionada esa tecla, ahora va a ir a la columna F y va a seleccionar con el mouse los sueldos por hora en pesos. Luego de eso, suelta el botón del mouse y suelta la tecla Control, ¿ya? Entonces así usted selecciona ambas columnas y si fueran tres, selecciono la primera columna, control sin soltarla, la segunda, la tercera, la cuarta y todas las que usted necesite. Ya no es que tengan que ser solamente para dos columnas, sino que pueden ser todas las que usted quiera. ¿Ya? Bueno, en este caso, sueldo en pesos, control y luego sueldo por hora en pesos y selecciono las dos columnas al mismo tiempo. ¿Ya? Bueno, una vez seleccionados los valores de ambas columnas, nos vamos al listado de formatos de celda y aplicamos formato de moneda. Entonces usted va a observar que se le aplica el formato a ambas columnas. Y incluso si es que al momento de aplicar el formato me aparece con dos decimales, siempre y cuando sigan seleccionadas, usted después le elimina los decimales y así se lo está aplicando a ambas columnas al mismo tiempo. Ya, nuevamente hay un micrófono abierto. Camila, no sé si tiene alguna pregunta. Parece que no. Ya, ok. Entonces ahí le aplicamos justamente el formato en pesos a los sueldos en pesos y a los sueldos por hora. ¿Ya? Entonces, este punto está resuelto. Ya, cuéntenme si pudieron aplicar esto que acabamos de hacer, de aplicar el formato a las dos columnas al mismo tiempo. ¿Me confirman si lo pudieron hacer, por favor? Ya, perfecto. Ok, súper bien. ¿Ya? Entonces, como ven, así lo pueden hacer para todas las columnas. Ay, María José me dice que no pudo. María José, usted está desde un computador. Ya recuerden que esto no es aplicable para bloqueada. ¿Qué le pasó, María José? Ah, no, no, ahora sí me deja. Sí, No ahora me sí. dejaba poner el micrófono. ¿Ya? Mire, lo que pasa, Pero, dígame, aprieto el control, ya, agarro una fila. una Después columna. cuando me voy con el mouse, me dice como, me sale otra tabla que es como copiar, pegar. No me deja tomar otra más. Qué raro. A ver, tú tienes que hacer esto, María José, ¿cierto? Perdón, ¿cuál es tu Sí, nombre? Sí. María José, tú María José. tienes que seleccionar. Primero seleccionas los valores sin control. ¿Ya? Primero seleccionas la primera columna sin dejar presionada la tecla control. Solo Y luego de selección. eso, claro, y luego de eso presionas control en tu teclado y seleccionas la segunda. Y ahí suelta. No, me sale una tabla que dice otra cosa. Mira. Ya. Y María José, ¿tú estás conectada desde tu ¿Un computador computador? al Zoom o estás desde una tablet conectada al Zoom? No, desde el computador. Ya. Un Y Mac. María José, ¿tú me podrías compartir tu pantalla en el Zoom? Eh, no lo sé hacer, Abajito. pero intento. Sí, mira, en el mismo lugar en donde está el micrófono, la camarita para Sí, encenderla, ya, acá dice debería estar compartir. como en el centro. Dice compartir. Tú le das clic a compartir y te va a abrir una ventana como grande, ¿ya? Ya. Y te debería aparecer dos calugas, así una que dice pantalla y otra que dice formato Excel.
Ya le das clic a pantalla y abajo te aparece un botón azul que es compartir. Sí. Luego de abrir configuración. Supongo que será Configuración. permitir. No, compartir nomás, porque está abierto para que otras personas puedan compartir. Me está pidiendo claves. Claves, el Zoom. Pero en mi computador. Ya. ¿Y ahí? ¿O no? No, parece que no. No, porque normalmente diría María José está Ahora sí, intentando compartir pantalla. ahora sí me deja. Es que Ahí sí, él eso. me pedía permiso el computador. Ah, pero tú tienes Mac. Ujú. Ya. Eso explica mucho. Entonces en tu caso no es control, en tu caso es command. La Chuta, tecla la tecla de la manzanita. no tengo tecla de manzanita. Ya no hay tecla manzanita en Excel, perdón, en Mac, ¿no? Perdón, profe, no, Command, perdón. Command ¿Sí? está al lado, María José, de la De la- barra espaciadora. Ya, sí, sí lo. ¿Sí lo Ese es. encontró? Ya, entonces, a ver. Ya, Ahí, selecciona. Pero ojo, María José, tiene que ser solamente los números, no el título. ahí, perdón. Ajá, Ahí, ya, presiona la tecla ahora y te vas a no, sueldo por hora en pesos. Claro, te lo pero no me lo suelta. pescó. No lo suelto. Ahí sí, es que lo Ahí, había ahí sí, soltado. eso, Lo eso. había Y ahí soltado. le Ya. aplicas formato de moneda. Bueno, tú lo habías hecho aparte. Pero, por ejemplo, si tú ahora te vas arriba al listado de formatos de celda y le pones general, acuérdate que está en el centro, dice moneda. Me perdí, me perdí. Acá. Ahí, ya, ponle general. De ahí le sacaste el formato a los dos. Entonces ahora le pones moneda y se lo aplicas a los dos al mismo tiempo. ¿Ves? Es Ah, para ya. eso. Súper. Sí. Ya, gracias, María José. Ya, ojo, Ahora, chicos. Cuéntenme cuando alguien trabaja con Mac también, ¿ya? Yo de pronto estoy jurando de guata, como dicen, que todos trabajan con PC o con un computador con Windows. Marisol, si trabajas con un Mac es lo mismo, es otra tecla, no es control, ya, es command. Eso. Ya, importante que me digan esos detalles, porque claro, yo de pronto creo, pero ¿cómo no va a resultar si, claro, y no resulta porque no es un notebook de Windows, ¿ya? Entonces, claro, el tema de las teclas a veces tiene una pequeña diferencia. Ya, muchachos, entonces sigo compartiendo mi pantalla. Ya, bueno, al igual que en el ejercicio anterior, el aplicar formato de UEF lo dejamos para el final, ¿ya? Bueno, me salto al punto 3 y me pide aplicar formato de fecha corta, a las fechas, a la columna fechas. Entonces seleccionamos la celda de las fechas, ¿ya? Ojo que cuando yo digo seleccionamos los valores, siempre dejando fuera el título, ¿ya? Entonces selecciono solamente los valores sin el título y desde el listado de formatos de celda le pedimos formato de fecha corta, ¿ya? Y ahí se transforman en fecha. Entonces este punto también está resuelto. Y ahora sí, nos vamos al punto número 2. Karina, cuénteme. Hola, profe. Tengo la duda Ujú, de, por ejemplo, cuando ya yo escribo la fecha y después le doy el formato de fecha, ujú, como usted decía que él trabaja con los números, me pone sí. cualquier otra fecha, porque no es la que yo quiero poner. Entonces, en ese caso, tengo que cambiarlo después manualmente, porque no sé, supongamos si pongo Ujú. 10 del 9 del 2024, al darle formato de fecha me va a poner otro, o me 45 salen mil y puros tanto. gatos, sí, o me sale otro número. Sí, es que Ahí lo que pasa es como que, tendría que después manualmente sí, mira, ir cambiando. cuando en algunos casos te dé puros gatos, es porque simplemente la columna en donde están tus valores está muy apretada. Fíjate que yo aquí apreté la columna H Ya. y me aparecen puros gatos. Ya, eso es un tema de que la Ujú. columna es demasiado hongo. ¿Ya? Ahora, tú Ya. independiente de que quieras una fecha X, escríbelo como fecha. Por ejemplo, yo escribo acá Ya. 10-9-2024 y automáticamente te lo va a tomar como número. Recuerda que siempre se Ah, va a ya. alinear a la derecha. Y claro, si tú después le cambias el formato a general, vas a ver el número que es.
Ah, ya. Claro, no es que tengas que Ya, convertirlo a eso era. número primero y después ver qué fecha es, no. Usted escribe la fecha tal cual, Ah, ya. ¿ya? Ahora, Ujú. ojo, a veces, dependiendo nuevamente, y aquí entramos al mismo tema de las configuraciones, dependiendo de la configuración del Excel, a veces el formato de fecha es con guión o en otros casos es con slash, ¿ya? Por ejemplo, si yo aquí escribo 10/9/2024 y cierro, lo más probable es que me lo convierta con guiones. ¿Te fijas? Me lo transformó inmediatamente. Y en otros casos, si tú lo Ujú. escribes con guiones, te lo va a transformar solo a slash, ¿ya? Pero eso es un tema de formato solamente, no es que esté malo o que sea un número diferente, ¿ya? Ya. Eso era, gracias. Ya, de nada. Ya chicos, entonces ahora sí vamos a aplicar el formato de UEF. Bueno, lo primero que tengo que tener en cuenta con el formato de UEF es que no existe. Pero ya, profe, escucha, todo el rato me dice que las fechas no existen, ahora que la UEF no existe. O sea, ideal, ojalá que la UEF no existiera, porque todos los que pagamos dividendos seríamos felices, ¿cierto? Pero me refiero a Excel. En Excel, el formato de UEF no viene dentro del listado de formatos monetarios, ¿ya? No es como el euro, no es como el dólar, no es como el peso, que sí están, que tengo que buscarlos, pero están. El formato de UEF no está. Y lo que yo tengo que hacer es crear, ¿ya? Entonces, como siempre, lo primero que debemos hacer es seleccionar las celdas a las cuales le vaya a aplicar este formato, ¿ya? Selecciono los sueldos en UEF, ¿ya? Luego de eso, me voy al listado de formatos de celda y tal cual hicimos en el ejercicio anterior, me debo ir a más formatos de número al final, ¿ya? Como les acabo de decir, si fuera formato de dólar o fuera formato de euro, me voy a moneda y aquí busco el formato. Pero si usted quiere perder el tiempo buscando la UEF, no la va a encontrar, ¿ya? Entonces, como este es un formato que nosotros tenemos que crear, tenemos que irnos a la última categoría, que es la categoría personalizada, ¿ya? Bueno, cuando yo seleccione la categoría personalizada, voy a ver a la derecha un montón de formatos, que no son solo formatos de moneda, sino que hay formatos de fecha, formatos generales, formatos de hora y un montón de formatos, ¿ya? Bueno, si yo leo de arriba hacia abajo, me debería encontrar primero con el formato general, que dice general, luego con un cero y luego con 0,00. Ese es el que tenemos que seleccionar, 0,00, ¿ya? Bueno, voy a observar también que independiente del formato que yo escoja, voy a observar que me dice tipo y abajito de tipo me aparece una barra, ¿cierto? Una barra que yo puedo dar clic dentro de ella. Entonces usted le va a dar clic adentro de esa barra. Y luego, con las flechitas del teclado, usted se va a desplazar hacia la izquierda del primer cero. Ahora, si usted no lo quiere hacer con las flechitas, puede dar clic directamente antes del primer cero, ¿ya? Da lo mismo cómo lo haga, pero tiene que quedar antes del primer cero, ¿ya? Luego de que esté a la izquierda total, aquí, va a escribir con mayúscula UF y va a dejar un espacio, ¿ya? Recuerden que siempre puede ver cómo está quedando acá arriba, donde dice muestra y me debería mostrar UF 29,93. ¿Ya? Si ese es el resultado, si eso es lo que yo estoy viendo en la muestra, UF 29,93, aceptamos. Y ahí veo que mis sueldos en UF dicen UF 29,23, UF 22,45, etc. Es decir, acabo de crear un formato que no existía en este documento, ¿ya? Ok, cuéntenme cómo les fue con este formato. ¿Pudieron crearlo? ¿Hubo algún problema? Ya, ok. Ya, no, pero no se complique la vida.
Me sale muestra UF0. Ah, lo que pasa es que en tu caso, Carla, lo está haciendo con los valores de la columna G. Claro, lo mismo que María José. Lo están haciendo con los valores de la columna G, sueldo por hora en UF. ¿Ya? Lo que debían haber marcado era sueldo en UF, columna C. Pero no se preocupen, porque después se lo vamos a aplicar a la otra columna. ¿Ya? Independiente de lo que ustedes hayan seleccionado. Ya, ok. Entonces, aplicamos recién el formato a los valores de la columna F. ¿Ya? De la columna C, no de la columna F, pero de la columna C. Ah, ya, María José ya había seleccionado las dos columnas. Bueno, perfecto. Bueno, ahora muchachos, vamos a seleccionar los valores de la columna G. ¿Ya? Era primero la columna C y después la columna G. ¿Ya? Sí, no hay problema, María José. Si seleccionó ambas, está perfecto. ¿Ya? Ya, lo que yo quiero mostrar ahora es lo siguiente. Bueno, algunas chicas me dijeron, bueno, así como usted recién enseñó que yo podía seleccionar dos columnas, y yo también seleccioné dos columnas acá, y está perfecto, y si lo hizo, perfecto. ¿Ya? Los sueldos en UF y los sueldos por hora en UF quedaron con ese formato. Pero lo que yo quiero mostrar ahora es lo siguiente, ¿ya? Porque, claro, ustedes dirán, si tuve que crear el formato de UF una vez para los sueldos, para la columna C, voy a tener que volverlo a crear para los valores de la columna G. No, porque el formato ya está guardado, ¿ya? ¿Y dónde lo ubico? Bueno, en el mismo lugar, ¿ya? Entonces, una vez seleccionados los sueldos por hora en UF, despliego el listado de formatos de celda, más formatos de número, y vuelvo a la categoría personalizada, a la izquierda, ¿ya? Y el formato de UF está guardado, pero acá al final, fíjense, yo me desplazo a la derecha en todos los formatos que hay, y ahí al final de todo dice UF 0,00. Y ahí acepto, y ahí lo aplico a los sueldos por hora, en UF, ¿ya? Entonces, para que no piense que, tengo que crearlo cada vez que tengo que hacerlo, no. Usted lo crea una vez y queda guardado, pero ojo, que queda guardado para ese documento. Es decir, si yo quiero aplicar el formato UF a cualquier otro ejercicio de este mismo archivo, que tiene 6 hojas, va a estar disponible. Sin embargo, si yo abro un documento nuevo o otro documento y quiero aplicar el formato de UF, ahí lo tengo que volver a crear. ¿Ya? Se crea por documento y no es que quede guardado en Excel como otras cosas. ¿Ya? Eso sí es como el pero de crear este formato. ¿Ya? Ya, muchachos, tenemos listo entonces el ejercicio de formatos. Voy aquí pintarlo de amarillo para que quede el registro de que esto fue prueba superada. Y nuevamente pregunto si pudieron aplicar los formatos, el formato de UF en los valores de la columna G. Yo sé que hubieron 2 o 3 chicas que lo hicieron todo de una sola vez, ¿ya? Pero si hubo alguna otra persona que no, que me lo comente, por favor. Ya, todo bien, sí, súper bien. Ok, perfecto. Ok, súper. Ya, muchachos, entonces van a guardar y van a cerrar este documento. Yo voy a dejar de compartir la pantalla. Cierro este documento. Ya, muchachos, con eso ya damos por cerrado y superado lo que tiene que ver con el aspecto visual, si es que lo podemos llamar así, ya del el tema estético de los formatos, de esto de las líneas, de las celdas, el color de fuente, el negrito, cursivo, subrayado, ya eso lo damos como etapa superada. No es que no lo vayamos a volver a ocupar en otro ejercicio, pero sí ya es como que lo vamos a tocar de vez en cuando, ¿ya? Ya, muchachos, ahora les voy a hacer llegar otro archivo. Este archivo yo se los mandé, ustedes son martes, jueves, el día jueves de la semana pasada. Así que me esperan un poquitito. La semana pasada, esto fue el jueves. Karina es de acá, ¿cierto? Sí. Ya, entonces. Ya, primero voy a dictarles los correos que tengo de ustedes.
Ya yo sé que hay una chica hace un ratito me dio su correo, de hecho, lo voy a abrir y lo voy a agregar de inmediato. Esto está por acá, correo, ¿cierto? La Vanessa parece que se llamaba la chica. Ya, voy a dictar los que tengo. Si de pronto nombré o de pronto después de nombrados, es que no me empiezan a escribir los correos todavía, Michael. ¿Ya? Primero voy a nombrar los correos que están, que yo tengo. ¿Ya? Y si no escucha el suyo, ahí sí me lo escribe, ¿ya? Por favor. Ya, entonces tenemos el correo de Karina Palominos, de Alejandra Moscoso, de Raúl Gacitú, me imagino que es Raúl Gacitúa. Tengo otro correo que dice Ancusa 1978, Carla Nicole ZE, Natalia Lorena Riquelme, tengo Caro Herrera B, Pamela Liberona 6, Débora Muñoz, ¿cierto? Camila Castro, Seba Peirau. Tengo dos correos de Raúl, ¿ya? Porque, claro, me acuerdo que me había dicho que se había equivocado en uno, está escrito dos veces. Después tengo Jara Noemí, Víctor Venegas, Camila Castro Galás y W. Martínez, que es la chica que me dijo hace un ratito, y efectivamente el de Michael no está. Así que lo copio y lo agrego al listado. Ya. Si de los presentes no escuchó su correo, por favor escríbamelo en el chat. Ya, ahí tenemos ya Cote Moreno. Copio y lo agrego. Ahí está. Ya María José, agregada. Pames Rifo, agregada Pamela. Lisette, Liz Moreno, también. Marisol, ok. Panchita Molina, Ale Valenzuela, Daniela Beltrán, wow, que faltaban varios. Alexis Muñoz, A Flores 84. Ya, entonces muchachos, por favor, si aún falta alguna persona que no me haya colocado el correo que habla ahora para llevar a siempre, porque ya lo voy a mandar. Estoy revisando después de Michael, ya no, antes de Michael no, nadie más escribió correos. Bueno, sí, no hay problema. De hecho, lo voy a hacer en este. Nada que ver. Ya, apreté algo, nada que ver aquí. Exacto. Ya, ahí está. Se mandó. Ya, ahí también lo puse en el chat. Ya, y lo estoy mandando por correo. Ya se fue. Ya, recuerden, muchachos, que si usted tiene un correo Gmail, se demora un poquito más de la cuenta y también recuerde que como estoy mandando un archivo a varias personas al mismo tiempo, es probable que llegue al spam, al correo no deseado. Así que revíselo ahí también. ¿Ya? Entonces, como siempre, les pido confirmación. Apenas llegue, por favor, me lo indica. Ya, perfecto, llegó, manitos arriba. María José, Raúl también, Alejandra Valenzuela, Alejandra Moscoso, María José Bahamondes, Karina Palominos, Natalia, perfecto, Víctor Mase con el dedito también. Ok. Ya, entonces pregunto lo contrario. Yo de pronto pido que me confirmen y todos empiezan a mandar mensajitos.
¿Ya? ¿Alguien no lo ha recibido? ¿No? ¿Todos lo recibieron ya? ¿O hay alguna persona que no haya recibido aún el Profe, correo? yo no lo he recibido. ¿Alicia todavía no lo recibe? En el correo no lo he visto, pero Lo no, descargó en el chat. y en el chat tampoco lo veo, profe. No, no lo ¿O no? veo, no lo veo en el chat. Va, lo vuelvo a enviar. A lo mejor pasaron muchos mensajes y quedó muy arriba. Ahí va. Ah, ya me dice que no lo puedo mandar por el chat porque lo tengo abierto. Lo voy a cerrar. Ya, lo acabo de mandar por el chat, Alicia. Revise, por favor. Gracias, Alexi. Gracias, Michael. Alicia, ¿lo ve? Acá al ladito en el chat. ¿O en el correo? No, profe, no lo veo. ¿No lo ve En en el en correo el lo chat? voy a revisar, pero en el chat no aparece. Mm, ya. A lo mejor tiene algún tipo de restricción su Zoom. No debería, pero. Ya, entonces esperamos confirmación de Alicia. Ya debería haber llegado el correo. Recuerda, Alicia, que si no lo ve en en la bandeja de entrada, revíselo en la bandeja de spam o en la carpeta de spam. Ya, Carla. Perfecto, gracias. Ya. Alicia, ¿todavía no? Estoy revisando el correo, profe. Deme un segundo. Ok. Ya, mientras tanto, las demás personas descarguen el archivo, no lo abran directamente desde el correo, porque en muchos casos lo que sucede es que se abre en el Excel Online, ¿ya? Traten de descargarlo a sus computadores, al escritorio, a la bandeja de descargas, no sé, y ahí lo abren, ¿ya? Para que no suceda de pronto que, eso no lo veo porque, claro, el Excel Online es más limitado, ¿ya? Las herramientas no son todas, no están las mismas, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, le damos chance a Alicia, ¿cierto? Que ustedes abran el archivo. Alicia, ¿cómo le fue? Profesor, el archivo que se llama fórmula, ¿cierto? Así es, sí, Sí. ese mismo. Ahora sí. Ya, muchas gracias, Alicia. Ya, muchachos, entonces, bueno, abren ese archivo, yo ya lo tengo abierto acá, apago mi camarita y comparto la pantalla. Ya, chicos, llegó el momento en que vamos a utilizar Excel, ¿cierto? Resolviendo problemas matemáticos, ¿ya? Bueno, antes de poner manos a la obra, vamos a revisar algunas cositas acá. Lo voy a hacer acá al lado. Si te gusta, también toma nota al ladito o lo hace en un cuaderno o simplemente espera que esto quede grabado y después lo revisa. ¿Ya? Ya, a ver, primero que todo, cuando nosotros vayamos a hacer una fórmula o una función, que probablemente cuando hablemos de función ya estamos hablando de la próxima o la clase que sigue, ahí se va a explicar todo en detalle, así que no se impacienten. Ya, pero sí para lo que es una fórmula, en Excel tenemos tres alternativas diferentes. De esas tres alternativas, dos no son de Excel, son heredadas de otro software. Y una sí es de Excel. ¿Ya? Bueno, tal vez ustedes en algún momento de sus vidas
vieron, revisaron alguna planilla, ¿ya? De un compañero de trabajo o de una persona que se manejaba un poquito más de Excel que ustedes, etcétera, y vieron que la fórmula comenzaba con un signo más. ¿Ok? Bueno, les comento que el signo más no es una manera nativa, una manera propia de Excel para comenzar una fórmula o una función. ¿Ok? Bueno, esta manera de comenzar una fórmula es como bien conocida dentro del grupo de usuarios de Excel. ¿Ya? Otra manera que hay para comenzar una fórmula y que es mucho menos conocida que la anterior es que también se puede con un guión o con un signo de resta, ¿cierto? Pero este guión tampoco es propio de Excel. ¿Ya? Bueno, cuando yo me refiero a que el más y el menos en cuanto a una forma de comenzar una fórmula o una función no son propios de Excel, me estoy refiriendo a que cuando Excel nació, por allá por la década de los 80, ya existía otro software, que era el software líder en cuanto al trabajo con planillas de cálculo. Claro, hoy en día nosotros pensamos en planillas de cálculo y pensamos en Excel. A pesar de que existe la herramienta de Google para trabajar planillas, que hay una herramienta que se llama OpenOffice y otra que se llama LibreOffice, bueno, normalmente nadie se acuerda de esas otras herramientas, sino que uno dice Excel. Bueno, en esa época, cuando uno pensaba en planillas de cálculo, pensaba en Lotus, no en Excel. Lotus 1, 2, 3. ¿Ya? Y resulta que Excel, como nació después, nació como una alternativa al Lotus. Excel o las personas que crearon Excel, en este caso Microsoft, dijo, ¿saben qué? Nosotros para quitarle usuarios al Lotus, tenemos que hacer que nuestro software sea lo más familiar posible para estos usuarios. Y como en Lotus se comenzaba una fórmula con un más y un menos, Excel lo copió. Eso en palabras simples. ¿Ya? Sin embargo, a la gente de Microsoft sí se le ocurrió una manera nativa, una manera propia. Y es la que vamos a utilizar de aquí en adelante cada vez que hagamos una fórmula o una función. Y me refiero al signo igual. ¿Ya? Bueno, muchos adeptos a comenzar una fórmula con un signo más lo hacen porque el comenzar con un más es un poco más cómodo. ¿En qué aspecto? En el aspecto que yo digito una sola tecla y tengo el signo más. En cambio, para el signo igual, yo tengo que presionar la tecla mayúscula o la tecla shift y luego el cero. O sea, tengo que hacer un poquito más de trabajo. ¿Ya? Sin embargo, y aquí viene la pregunta eterna, ¿cierto? Muchas personas me preguntarán, ¿y es malo comenzar la fórmula con un más o con un menos? Que eso es como lo típico, ¿cierto? Y la respuesta es, depende. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros sabemos, y esto se los comenté en la primera clase, que Excel, cada hoja de Excel, cada planilla de Excel, tiene un máximo de 1.048.576 filas. ¿Ya? Eso tiene cada hoja de Excel, 1.048.576 filas hacia abajo. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, el tema es que, claro, si yo voy a hacer una planilla chiquitita como esta, con 13 filas, no me va a afectar absolutamente en nada. Pero si yo tengo un registro, un archivo, en donde de ese 1.048.576 filas, no sé, ya tengo ocupadas 900.000, la cosa ahí sí se me complica. ¿Por qué? Porque Excel le va a agregar de todas maneras un signo igual. Es decir, nuestra fórmula va a decir, ¿es igual más o es igual menos? ¿Ya? En estricto rigor, si nosotros comenzamos una fórmula con un más y con un menos, Excel de todas maneras le agrega el signo igual, es decir, me va a quedar un carácter de sobra. Y si usted multiplica ese carácter de sobra por 900.000 celdas, van a ser 900.000 caracteres extras que lo único que van a hacer es que mi documento sea más pesado, que se demore en abrir, que se demore en calcular, etc. Sobre todo si es que yo no tengo un equipo que sea muy nuevo.
¿Ya? Entonces, ¿para qué nos vamos a acostumbrar a comenzar una fórmula con un más o con un menos? Si en realidad, a la larga, si es que yo quiero trabajar y trabajar y trabajar una base de datos que se vaya poblando, poblando mucho hacia abajo, lo único que me va a traer al futuro es problemas. Entonces, acostumbrémonos a hacerlo siempre con un signo igual. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es operaciones matemáticas simples, ¿cierto? Operaciones matemáticas simples. Y cuando me refiero a simples, me refiero a las típicas, a las sumas, a la resta, ¿ya? Y por supuesto que para esas dos operaciones ocupo el signo más y ocupo el signo menos, el guión medio, ¿ya? Hasta ahí es exactamente igual que en la vida real. Sin embargo, cuando hablamos de multiplicaciones y divisiones, no es lo mismo, ¿ya? En Excel, para que podamos multiplicar, se ocupa el asterisco. Multiplicación, ¿cierto? Multiplicación. Y para dividir, tenemos que ocupar el slash. División. ¿Ya? Entonces, ahí se los dejé, ¿ya? La suma y la resta es obvio que son exactamente los mismos símbolos, pero para la multiplicación es un asterisco y para la división un slash, ¿ya? Para que lo anoten, para que lo tomen en consideración, porque de pronto ya resuelvan tal ejercicio y hay divisiones y multiplicaciones y ustedes no saben o no se acuerdan, y ahí está la indicación, ¿ya? Para que lo escriban. ¿Ok? Ya muchachos, entonces vamos al ejercicio. Bueno, como pueden observar, tenemos meses desde febrero a diciembre. Por alguna razón, enero no está, pero no importa. Luego tenemos una columna de deudas anteriores y una columna de un pago o de un abono a esa deuda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en febrero, la deuda era de 200.000, pero esta persona fue y abonó 80.000 a esa deuda. Por lo tanto, queda una deuda menor, que en este caso sería de 120.000. ¿Cierto? Bueno, por supuesto que eso, claro, es súper fácil sacarlo de manera mental, pero la idea es resolverlo con Excel. ¿Ya? Entonces nos vamos a ubicar en la columna de la deuda actual. Y como ya había indicado, cada vez que hagamos una fórmula, comenzamos con un signo igual. Y luego de eso, con nuestro mouse, con nuestro puntero, vamos a seleccionar los valores que tenemos que restar. En este caso le damos un clic a la celda que contiene los 200.000, que en este caso los 200.000 están dentro de la celda B3. Seleccionamos esa celda. Y a ese valor, a esos 200.000, le vamos a restar, ¿cierto? Guión medio, los 80.000 que están contenidos dentro de la celda C3. ¿Ya? Esa es nuestra fórmula finalmente. B3, porque dentro de B3 están los 200.000 dentro de esa celda, menos el valor que está dentro de la celda C3, que es 80.000. ¿Ok? Una vez seleccionados esos 80.000, presionamos Enter y así 200.000 menos 80.000 son 120.000. ¿Ya? Si usted de pronto, al momento de cerrar la fórmula, quiere volver a revisar la fórmula, porque aquí no la veo, veo el resultado, tenemos dos opciones. Uno, nos vamos acá arriba y vemos la barra de fórmula, o le doy doble clic a la celda del resultado y así queda la fórmula visible. Y para cerrarla, nuevamente presionamos Enter. ¿Ya? Muy bien. Cuéntenme cómo le fue con este primer resultado o esta primera fórmula. ¿Todo bien? ¿Me van comentando, por favor? Ya. Buena, Michael. Sí, igual genial. Súper bien la, la, la broma, ¿cierto? Broma temática, por llamarlo así. Bien, hasta aquí bien, hasta aquí bien. Perfecto. Bueno, continuemos.
Vámonos a la siguiente celda. En este caso nos vamos a la deuda actual del mes de marzo. Gracias, Víctor. Y nuevamente hacemos la fórmula. Comenzamos sin igual. Recuerden que vamos a seleccionar celdas. Entonces yo nuevamente con el puntero de Excel, el puntero del mouse, selecciono la deuda anterior, pero en este caso del mes de marzo, valor que está contenido dentro de la celda B4. Ya ese valor le resto el valor que está dentro de la celda C4. ¿Ya? Entonces, nuestra fórmula va a decir que es igual B4 menos C4. ¿Ok? Nuevamente presionamos Enter y 250.000 menos 30.000 da un total de 220.000. ¿Ya? Entonces ahí tengo resuelta la deuda actual del mes de enero y del mes de febrero también. Y voy a repetir estos pasos una tercera vez, en este caso correspondiente a la deuda actual, pero del mes de abril. Entonces, repito exactamente los mismos pasos. Signo igual para comenzar la fórmula. Selecciono la deuda actual del mes de abril, correspondiente a los 300.000 que están contenidos dentro de la celda B5, y a ese valor le resto los 200.000 contenidos dentro de la celda C5. Esa es nuestra fórmula. Igual B5 menos C5, presionamos Enter y eso nos va a dar 100.000. ¿Ok? Entonces, hemos resuelto la deuda actual del mes de febrero, B3 menos C3, la deuda actual del mes de marzo, B4 menos C4, y hasta ahora la deuda actual del mes de abril, B5 menos C5. ¿Ok? Perfecto. Ya, bueno, aquí muchos recordarán la clase en que, bueno, creo que fue la segunda clase. Puede que me equivoque. Bueno, pero lo hicimos después de los formatos de celda, ¿ya? Hicimos un ejercicio en donde yo escribí lunes en la primera celda y luego seleccioné esa celda, seleccioné un puntito y rellené hacia abajo y se me escribió después del lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, ¿se acuerdan? Luego en otra columna, en otra celda, escribí enero y luego seleccioné esa celda, marqué el puntito, el cuadradito y volví a rellenar y se escribió enero, febrero, marzo, abril, ¿cierto? Y así lo hice con números y con varios valores. Bueno, en este caso, yo podría haber resuelto simplemente la primera fórmula, ¿ya? ¿Por qué? Porque después también puedo haber tomado el puntito y haber rellenado hacia abajo. Bueno, pero claramente aquí necesitamos practicar un poquito, soltar un poquito los dedos, saber cómo ocupar el signo igual, etc. ¿Ya? Pero yo podría haberlo hecho una vez y hubiese rellenado. Y en este caso, como llegamos hasta la deuda actual del mes de abril, seleccionamos esa celda de la deuda actual del mes de abril, es decir, los 100.000, me ubico en el puntito, en el cuadradito chiquitito que está abajo, clic y sin soltar rellenamos hasta el mes de diciembre, soltamos y de manera automática, tengo resueltas todas las deudas actuales, que en el fondo lo que hizo fue repetir la fórmula, ¿ya? En este caso fue seleccionando fila por fila los valores hacia abajo. ¿Ya? No es que esto es, wow, qué mágico. Bueno, tiene algo de magia también, ¿cierto? Porque claramente si no existiera Excel, y no hubiese ningún tipo de software de planilla de cálculos, tendríamos que hacerlo uno por uno. No es la idea, ¿ya? Siempre pensando en que aquí eran solamente 11 meses, nos faltó enero. Imagínense, 11 meses y hacer 11 fórmulas ya se vuelve algo tedioso. Imagínense fueran 500, ¿ya? Ya, chicos, nuevamente les pido confirmación cómo les fue con este relleno. ¿Realmente pudieron resolver todas las deudas actuales hacia abajo? ¿Me lo comentan, por favor? Ya, perfecto, muy bien, excelente, dice María José. Bien, sí, profe, todo bien, súper. Sí, bien, ok. Ya, muchachos, entonces tenemos resuelta nuestra primera fórmula, que es una resta, ¿cierto?
la deuda anterior menos el pago y eso me dio la deuda actual. Ya, ahora tenemos que resolver cuánto sería el porcentaje de pago. Es decir, si yo debía 200.000, que en el fondo era el 100% de la deuda, y yo aboné 80.000, ¿a qué porcentaje de ese 100% equivalen estos 80.000 que aboné? ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es lo siguiente. Bueno, como siempre, comenzamos la fórmula con un signo igual. Ya, cuando nosotros hacemos diferentes operaciones matemáticas, en algunas operaciones, por ejemplo la resta, importa mucho qué valor tome primero, ¿cierto? Porque para hacer la resta tengo que tomar siempre el valor más alto y restarle el más bajo, porque si yo lo hago al revés, me daría negativo. Por ejemplo, si yo pongo 80.000 menos 200.000, me van a dar 120.000, pero negativo, ¿cierto? Menos 120.000. Bueno, y no es la idea, ¿cierto? Entonces, cuando es una resta, sí importa el orden en que yo tome los valores, ¿ya? Cuando es una suma da lo mismo, cuando es una multiplicación da lo mismo, pero cuando es una resta, importa. Bueno, en este caso, más que hacer una resta, nosotros vamos a hacer una división, ¿ya? Y para yo poder resolver a qué porcentaje equivalen los 80.000 sobre los 200.000, tengo que tomar los valores al revés. Es decir, aquí selecciono el valor más bajo, que es el valor de los 80.000, y yo quiero saber a qué porcentaje equivalen esos 80.000 sobre los 200.000. Entonces, le dividimos, slash, la deuda anterior. Entonces, esa va a ser mi fórmula. C3 slash B3, o mejor dicho, 80.000 dividido por 200.000. ¿Ya? Ahí cerramos con Enter. Y perdón, lo que pasa es que esto está preformateado. ¿Ah? No le voy a cambiar acá el formato. ¿Ya? Esto debería haber dado inmediatamente 40%. Como yo me hice y empecé a hacer tonteras de la multiplicación y la resta y la división, claro, me lo dejó en formato de peso y eso me daba 0, ¿ya? Pero acá está 40%, ¿ya? Ahora, si ustedes dicen, ¿y por qué dio 0? Es porque en realidad, originalmente, esto da 0,4, ¿ya? Recuerden lo que vimos en la primera clase, ¿se acuerdan cuando escribimos 35.000 y después escribí 0,87 y 0, algo? Y a ese 0, algo le di formato de porcentaje y se convirtió en 85%, no me acuerdo cuánto fue, ¿ya? Pero así se convirtió. Bueno, originalmente un valor para que quede en porcentaje tiene que quedar en decimales. Entonces el 0,4 es el 40%, ¿ya? En este caso, estos valores de la columna de porcentaje ya venían preformateados. Por eso cuando usted apretó Enter, debería haberle dado automáticamente 40%. ¿Ya? Ya, entonces, estos 80.000 corresponde al 40% del abono de la deuda. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Bueno, a pesar de que yo sé que lo podría rellenar, lo voy a volver a repetir 2 veces, solamente para soltar los deditos y entender que antes habíamos hecho una resta y ahora vamos a practicar una división. Entonces, nuevamente en la fila 4, celda E4 para ser más específicos, hago mi fórmula. En este caso yo quiero saber a cuánto equivale los 30.000 divididos por los 250.000. ¿Ya? O sea, ¿cuántas veces cabe, entre comillas, el 30.000 sobre los 250.000 o a qué porcentaje equivale? ¿Cierto? Enter. Y eso me dice que equivale a un 12%. ¿Ya? Entonces, este abono de 30.000 pesos corresponde a un 12% de la deuda total. ¿Ok? Y finalmente, digo finalmente porque es la última fórmula para este ejercicio que voy a hacer manualmente. Yo quiero saber a qué porcentaje equivale este abono de los 200.000 sobre, slash, los 300.000. Aquí claramente un porcentaje mucho mayor, equivale al 67% del abono de la deuda. ¿Ya? Bueno, como ya hicimos 3 fórmulas, yo voy a llegar hasta aquí, a lo mejor usted hizo la primera y rellenó y está perfecto. En este caso yo tomo el 67%
y simplemente relleno y ahí tengo el resto de mis resultados, ¿cierto? Entonces, para el mes de abril se abonó un 67%, en mayo un 40%, en junio un 20%, en julio se pagó el 100% de la deuda, en agosto un 20%, en septiembre un 75%, en diciembre un 2%, claro, 50.000 sobre 2.050.000 es bien poquito, ¿ya? Solamente fue un 2% de la deuda. Bien, ahí de todas maneras dejo visible unos segundos la primera fórmula del porcentaje, ¿ya? Gracias a Mike. ¿Ya? Ahí está. Dejo visible unos segunditos esa fórmula. Recuerden que después simplemente se va replicando hacia abajo. Va a ser C4 dividido B4, C5 dividido B5, etc. Ya, por favor, cuéntenme cómo le fue con la fórmula del porcentaje de pago. Si alguien necesita que vuelva a explicar algún punto, que me lo indique. Ya, gracias. Perfecto, todo bien, excelente, buen profe, perfecto. Ya, muchachos, guardamos el ejercicio para poder seguir avanzando y nos vamos al ejercicio que sigue, el de la hoja 3 o ejercicio. Ya, muchachos, como les decía a sus compañeros del otro grupo, ya, este es un ejercicio bastante vintage, por no decir antiguo, ya, porque fíjense que aquí venden hasta cassette, ¿ya? Cassettes, CDs y cosas por el estilo, ¿ya? Bueno, los CDs aún se venden, ya, de hecho, eh, bueno, yo les comento, tengo un hijo de 16 años, ¿cierto? Que ya desde hace unos 2 años atrás descubrió la música, entonces, no sé, cada vez que lo veo, o los fines de semana, vamos al Percer Bio Bio y buscamos CD, compramos CD de música, que son nuevos, ojo, ¿ya? Pero todavía están vigentes, a eso me refiero, ¿ya? Los CD de música. Claro, muchas personas hoy en día prefieren el vinilo, ¿ya? Pero también están aún vigentes los CDs, los cassettes no, ¿ya? Los CDs sí están vigentes. Ya, entonces lo que yo quiero resolver acá es, por ejemplo, si yo compré 5 parlantes a 6.500 pesos cada uno, ¿cuánto me voy a gastar en parlantes? ¿Ya? Entonces, primero voy a sacar el valor neto. ¿Ya? Si a alguien no le suena qué significa un valor neto significa el valor sin impuesto, sin el IVA en este caso. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer aquí es una multiplicación. Entonces, nos ubicamos en la columna D, digo que es igual, y en este caso da lo mismo porque es una multiplicación. Me refiero al orden en que seleccione los valores. Yo podría marcar el valor unitario primero y después multiplicarle la cantidad, o la cantidad y después multiplicar el valor unitario, y el resultado daría lo mismo, ¿ya? Pero aquí solamente por un tema de orden visual, voy a comenzar seleccionando la cantidad, en este caso que está dentro de la celda A3, y le multiplico. Recuerden que para multiplicar en Excel se ocupa asterisco, y luego selecciono el valor unitario, ¿ya? Entonces, en este caso, mi fórmula queda como A3 multiplicado por C3, ¿ya? Y eso me va a dar 32.500. Eso es el resultado de 5 por 6.500 o 6.500 por 5, ¿ya? Bueno, por supuesto que ya no voy a hacer uno a uno todos los cálculos hacia abajo. Aquí simplemente tengo el primero, puntito y relleno. Y así automáticamente tengo todos los valores netos. Aquí se multiplicó 7 por 7.500 y eso dio 52.500. 8 por 250, 2.000. 4 por 2.598, 10.392. 6 por 12.575 75 y 5 por 10.000, 50.000. Entonces ahí obtuve todos los valores netos de una sola vez sin tener que hacerlo uno por uno. Perfecto. Ahora vamos a resolver cuál sería el impuesto que tenemos que pagar de cada valor neto, ¿ya? Bueno, acá abajito me están diciendo que el IVA corresponde a un 19%, ¿ya? Por lo tanto, este valor que está aquí y que voy a pintar de amarillo
está solamente como un tema informativo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que por ahora no vamos a hacer esto. Por ejemplo, valor neto por 19%. ¿Ya? Porque si lo hago así, me va a resultar el primero. Pero cuando yo quiera rellenar, me va a dar 0. ¿Ya? Y ya en su momento explicaré por qué me da 0. Así que, por ahora, que ese valor de 19% que está abajo quede como algo netamente informativo. Por si, no sé, por algún motivo, alguna persona no sepa cuál es el IVA o de qué porcentaje hablamos cuando hablamos del IVA. Bueno, es el 19%. ¿Ya? Ya, entonces nos vamos a ubicar en la columna E, celda E3. Comenzamos nuestra fórmula. Yo quiero obtener el 19% de qué cosa? Del valor neto. Del valor neto de parlantes, ¿cierto? La celda de 3. Y a ese valor le vamos a multiplicar. Y esto es regla matemática. Cuando yo necesito obtener el porcentaje de cualquier valor, siempre la operación va a ser una multiplicación. ¿Ya? Por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuál es el porcentaje que tengo que pagar en mi boleta de honorario, ya que a esta altura está como en 13 y algo, ¿cierto? Se multiplica por 13,75, creo. ¿Ya? Pero es multiplicación la operación. ¿Ya? Entonces, en este caso, el IVA es el 19%. Lo puedo escribir directamente por 19%, o si alguien gusta, puede escribir 0,19. ¿Ya? Como ustedes quieran. Lo que a usted le parezca más fácil y más entendible. ¿Ya? Yo la verdad es que entiendo las dos. Pero de pronto, si alguien dice, ¿sabes qué? Yo prefiero que diga 19% porque si lo entiendo mejor, escriba. ¿Ya? Entonces, ahí tal cual. Celda del valor neto multiplicado por 19%, enter. Fíjense que me dio lo mismo que haber marcado la celda, 6.175, y como lo escribí, ahora puedo rellenar y me van a dar mis valores sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, el IVA de los parlantes es 6.175, el de los cassettes 9.975, el de los lápices 380, etc. Perfecto. Cuéntame, por favor, cómo le fue con esta nueva fórmula. A ver, ¿qué nos dicen? Bien, 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 bien. Ya, ok. Bueno, ya que tenemos resuelto el valor neto, ya, muchas gracias, Pamela, y tenemos resuelto el impuesto, el IVA, tenemos que resolver cuánto tengo que pagar por estos parlantes, ¿cierto? Porque recuerden que el IVA lo paga el cliente, ¿ya? Entonces, yo aquí simplemente tengo que sumar. Yo digo que es igual al valor neto de los parlantes más el IVA de los parlantes. ¿Ya? Entonces nuestra fórmula queda es igual de 3 más I3. Y finalmente, por esos parlantes tengo que pagar 38.675. Y como ya había indicado, basta hacer la primera fórmula y de ahí rellenamos. En este caso tenemos que rellenar solamente hasta la fila 8. Entonces, por los parlantes tengo que pagar 38.675, por los cassettes 62.475, por los lápices 2.380, por los porta CDs 12.366, por los CDs Platinum 89.250 y por la caja porta CDs 59.500. ¿Ya? Bueno, probablemente del próximo curso de Excel básico que me toque, voy a actualizar esto, ¿ah? Porque cajas porta CDs, no sé si alguien compra eso todavía. Bueno, ya tenemos resuelto cuánto sería el total a pagar con el impuesto incluido por cada producto que yo compré. Finalmente, lo que tenemos que hacer es resolver cuánto suman todos estos totales. Y si bien es cierto, y aquí les pido que solamente lo observen, yo puedo hacer esto igual
al primer total, más el segundo total, más el tercero, más el cuarto, más el quinto, más el sexto, enter, y me va a dar 264.646. Nuevamente la pregunta es, ¿y qué pasa si son 500 totales? Realmente voy a ir seleccionando uno más el otro, etcétera. Porque aquí fueron 6 y ya fue algo que fue lento, uno por uno. Y aquí nuevamente llego al mismo comentario que hice hace un rato. Si usted quiere hacerlo así, está perfecto, pero usted se está dando la vuelta larga, ¿ya? Y más que darse la vuelta larga, el problema es que a veces la gente se equivoca y, por ejemplo, marca una celda 2 veces. Por ejemplo, aquí, ¿ya? A veces se equivocó y marcó una celda 2 veces, o de pronto venía acá con F6 y se le olvidó marcar F7, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, para evitar esos detalles que normalmente suceden cuando uno hace un trabajo mecánico, ¿ya? Que uno puede cometer un error, dejar sin seleccionar una celda o seleccionar una celda 2 o 3 veces, ¿ya? Para ello, vamos a ocupar una herramienta, ¿ya? Entonces, vamos a dejar seleccionada esta celda que dice total a pagar. Vamos a ir acá a la pestaña Inicio y casi al final, casi a la derecha total de esta cinta de opciones, vamos a encontrar que hay un grupo de herramientas llamado Edición, en donde probablemente haya uno de los iconos más vistosos de Excel, ¿ya? Más legendarios, por llamarlo así, que es el famoso botón de ordenar y filtrar, ¿ya? Que es el icono de un embudo con una A y una Z. Ya, bueno, ese eh, es como clásico dentro de Excel ese icono, ¿ya? Bueno, pero en este mismo grupo de herramientas me voy a encontrar con un símbolo, ¿ya? Que nuevamente, así como yo acá veo el botoncito que dice ajustar texto, pero no veo el texto al lado, no veo que diga ajustar texto, a lo mejor ustedes sí ven que al lado de este símbolo, que es como una M de lado, ¿ya? Me aparezca autosuma, ¿ya? Lo desconozco, si es que en el caso usted aparece. Bueno, pero si no aparece, no importa. Si no aparece al ladito que diga autosuma, usted le da clic a ese símbolo, que es como entre una E que está al revés, que parece un 3, o que es como una M que está de lado, usted le da clic y lo que va a suceder es que dentro de esta celda se escribió igual suma y dentro del paréntesis me está mostrando la selección del rango. Es decir, aquí se está seleccionando desde el primer total, que está en la celda F3, hasta el último total, que está en la celda F8. Entonces, simplemente presiono Enter y me da el mismo resultado que haberlo hecho uno por uno. El primer total más el segundo, más el tercero, más el cuarto. ¿Ya? Ok. Oh, si yo le mostrara otras cosas a Michael, probablemente le daría un infarto. ¿Ya? Me refiero a Excel, por si acaso, ¿ah? Para que no suene raro. ¿Ya? Sí, bueno, esta es una herramienta que es súper conocida, que es el famoso AutoSuma. ¿Ya? Y que ojo, yo en algún momento les dije, llegaré a un punto en que explicaré qué es una función. Bueno, resulta que este famoso AutoSuma, como ustedes pueden ver dentro de la celda, en ninguna parte dice es igual F3 más el F4 más F5. Aquí dice es igual suma, porque esta herramienta ocupa la función suma, ¿ya? Y como les dije, ya llegará un momento en que explicaremos qué es una función y cuál es la diferencia con una fórmula, etcétera. Pero acá se ocupó la función suma, ¿ya? A ver, tenemos comentarios. Ya, Marisol dice que también está emocionada, perfecto. Ok, bueno, me parece excelente que se emocionen con estas herramientas de Excel, ¿ya? La idea es que lo pongan en práctica, muchachos, ¿ya? Eso es como la idea de cualquier curso que uno haga.
¿cierto? A uno le parece excelente, genial, pero si no lo practica, esa genialidad, la verdad es que va a quedar ahí guardadita. ¿Ya? Ya, muchachos, vamos guardando el ejercicio, dando clic al icono del disquete. Y vayan a la hoja del ejercicio 5, porque la hoja ejercicio 4 es como bien fomeque. Ya, vayan a la 5. Ya, bueno, por la hora probablemente lleguemos hasta acá y espero resolver todo. ¿Ya? Si no, bueno, si no lo revisamos el día jueves sin problema. Ya, muchachos, fíjense que acá, en la parte superior, tenemos una planilla en donde tenemos el nombre de la compañía, de la empresa. Tenemos valores de acciones, valores de precio de compra y valores de precio de mercado. ¿Ya? Eso ya lo tenemos. Y lo que tenemos que calcular nosotros es el importe de compra, el importe de mercado, la ganancia absoluta, la ganancia en porcentaje y la ganancia absoluta en dólar. ¿Ya? Bueno, acá abajo me están dando las instrucciones. Me dicen qué cálculo debo utilizar para resolver el importe de compra, el importe de mercado, etc. ¿Ya? Por lo tanto, me voy a acercar acá a la columna E y me dice que para obtener el importe de compra debemos multiplicar las acciones por el precio de compra. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer. Nos ubicamos en la columna E, signo igual, y justamente seleccionamos esos valores. Selecciono la celda que contiene el valor de acciones de la primera compañía, es decir, la celda B2, multiplicado por el precio de compra, es decir, la celda que contiene los 21, en este caso la celda C2. ¿Ya? Y esa es mi primera fórmula del ejercicio de la hoja C. B2 por C2. Enter. Entonces, 300 por 21 me da un valor de 6.300. Y como ya hemos hablado, basta seleccionar o basta resolver el primero y de ahí simplemente rellenar. ¿Ya? Entonces usted rellena y eso me da para el primero, bueno, 6.300, el segundo 13.650, 7.650 y 12.000. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos resuelto el primer cálculo, ¿cierto? Acciones por precio de compra. ¿Ok? Nos vamos a mover a la siguiente columna, columna F, y me dicen que para resolver el importe de mercado tenemos que hacer la siguiente fórmula. Tenemos que tomar acciones nuevamente, pero ahora le vamos a multiplicar el precio de mercado. ¿Ya? Entonces, nuevamente multiplicación. Comenzamos con un signo igual, seleccionamos acciones, nuevamente acciones está dentro de la celda B2 y le multiplicamos el precio de compra dentro de la celda B2. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra fórmula. B2 multiplicado por D2 o en estricto rigor 300 multiplicado por 27. Cerramos y eso me da 8.100. Eso sería el importe de mercado de ese valor. ¿Ya? Y ahí usted también simplemente lo rellena. ¿Ya? Ahí está. Entonces los resultados deberían ser 8.100, 13.975, 15.300 y 16.400. ¿Ya? Entonces ahí está resuelto el punto número 2. Ya, antes de resolver la ganancia absoluta, vuelvo a preguntar, muchachos, si hasta ahí me siguen, si todo va bien, si hay algún detallito, necesitan que explique algún punto nuevamente. ¿Todo bien, muchachos? ¿Me lo confirman? Ya, ok, María José, perfecto, sí, por supuesto que la idea es practicar. Ya, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Todo ok? Perfecto.
Continuemos. Ganancia absoluta. Aquí dice que la ganancia absoluta se resuelve tomando el importe de mercado y restándole el importe de compra. ¿Ya? Entonces, es igual. A ver, un comentario. Ah, ya, perdón. Ya, nuevamente. Entonces, en ganancia absoluta me dice que debo tomar el importe de mercado, es decir, esta celda con los 8100, celda F2, y a eso le restamos menos, guión medio, el importe de compra. Entonces, en este caso, nuestra fórmula queda F2 menos E2. Es decir, 8100 menos los 6300, eso me da 1800. Entonces, recuerden que después simplemente rellenamos y nuestros valores son 1800, 325, 7650 y 4400. ¿Ya? Entonces, también tenemos resuelto el valor de ganancia absoluta. Ok. Vamos a resolver la ganancia en porcentaje ahora. Columna H. Dice que para resolver la ganancia en porcentaje tenemos que tomar la ganancia absoluta y dividirle el importe de compra. Entonces, comenzamos como siempre con el signo igual. Tomo la ganancia absoluta, G2, y le divido, slash, el importe de mercado. Es decir, celda E2. Ya nuestra fórmula debe decir igual G2 dividido E2, enter, y eso nos da un 29%, es decir, los 1800 dentro de los 6300, ¿cierto? Me da un 29%, ¿ya? Eso es lo que vale el 1800 sobre los 6300, ¿ya? Y ahí, al igual que hemos hecho, simplemente rellenamos, ¿ya? Entonces debería darme 29%, 2%, 100% y 37%. Y ahí tenemos resuelto la ganancia en porcentaje. Y para finalizar este ejercicio, dice que la ganancia absoluta en dólar se resuelve tomando la ganancia absoluta nuevamente y le dividimos el precio del dólar, que al igual que en el ejercicio, el del 19%, está acá abajo indicado, pero netamente por un tema informativo, ¿ya? No es que nosotros hagamos la fórmula seleccionando esa celda porque nos va a pasar lo mismo que en el ejercicio anterior. Es decir, cuando rellenemos me va a dar 0, 0 para el resto, ¿ya? Entonces, ganancia absoluta en dólar, tomo el valor de ganancia absoluta, celda G2, y le divido, y en este caso, al igual que antes escribí 19%, aquí debo escribir dividido por 850 porque me están indicando que ese sería el precio del dólar, o el valor del dólar, que es lo mismo. Enter. Y ahí me da 2,1 dólares, está esto preformateado, ¿ya? Y luego simplemente lo rellenamos. Y ahí está 2,1 dólares, 0,4 dólares, 9 dólares y 5,2 dólares. ¿Ya? Y ahí tenemos resuelta la ganancia absoluta en dólar. Y ahí tenemos resuelto este cuarto ejercicio que está en la hoja 5. ¿Ya? Dejamos guardadito y con eso estaríamos ya listos por el día de hoy. Así que antes de que terminemos, vuelvo a preguntar, muchachos, si todo va bien, si hay alguna duda, consulta. Ya Carla ahí con unas manitos aplaudiendo. Ya, gracias María José, perfecto. Ya, lo que sí, muchachos, les pido para que no pase lo de hoy, es que este documento lo dejen guardado en sus equipos en un lugar que usted lo pueda encontrar de manera fácil, ¿ya? Idealmente, les sugiero que guarden los documentos del curso, los que yo les mando por correo, guárdenlo en una carpetita dentro del escritorio. Pongan ahí curso de Excel. Y ahí van metiendo toda la información de este curso para que no se les pierda, porque a veces uno descarga, claro, a veces uno descarga y queda en la carpeta descarga del equipo. ¿Ya? Entonces usted lo saca y lo deja directamente en la carpetita que puede hacer en el escritorio o la puede hacer en documentos, etcétera, etcétera, ya para que siempre tenga ese documento a la mano.
Ya muchachos, estamos listos entonces por el día de hoy. Recuerden que nos vemos el día jueves, en el caso de ustedes. Ya, espero que mañana, que es 11, no suceda nada malo. Bueno, en el caso de ustedes, ya al otro día no va a pasar nada. Vamos a ver cómo nos va con el otro curso mañana. ¿Ya? Espero que no hayan mayores incidentes. Así que muchachos, por mi parte me despido. Que tengan buena noche, que descansen y nos vemos el próximo jueves. Ok, que les vaya súper bien muchachos. Buenas noches.